Todos tenemos algunos personajes del Antiguo Testamento que nos animan, nos estimulan a fe, ¿no? Y hay un personaje que no es muy conocido, pero ahí está, se llama Asaf y es un salmista. Y a mí siempre me ha estimulado mucho este hombre de Dios. Sí, él era el director de la ¿cómo se puede decir? Del coro, ¿no? Del coro del rey David. Imagínense, ¿eh? No era, si David le gustaba tanto, ¿no? La alabanza, ¿no? Él mismo tocaba varios instrumentos, arpas y, en fin. Y entonces imagino que sería también muy exigente, ¿no? No cualquiera podía ocupar ese lugar de ser director del coro, ¿no? Del rey David, ¿sí? De su reino. Y ese era un hombre importante, un hombre de Dios, y un hombre que también escribió varios salmos, ¿sí? Ahí están. Y bueno, en uno de ellos, en el Salmo 73, él da testimonio de sí mismo, ¿no? Da un testimonio muy personal. Y él comienza diciendo que Dios es bueno con Israel, ¿sí? Dice, no es que Dios es bueno para todos, dice, sino con Israel, con su pueblo escogido, ¿no? Y dice, en cuanto a mí, casi se desliza a mis pies, ¿sí? Por poco, ¿sí? Resbalan, me deslizo, me echo a perder, ¿sí? Por poco. Y comienza a dar testimonio. ¿Por qué fue ese motivo? Dice que fue porque tuvo envidia de los arrogantes, de la gente que no conoce a Dios y que hacen lo que quieren, como quieren y que no dan cuentas a nadie. Y que aún por encima les va bien. Y entonces él se examinaba a sí mismo y decía, bueno, entonces, ¿qué caso tiene esto, no? ¿Por qué tengo que vivir yo bajo esta disciplina, bajo estas normas, ¿no? En mi vida, ¿no? De evitar cosas, de corregir otras tantas, de estar en la voluntad de Dios, ¿no? Y decir, al fin y al cabo, mira, ahí están, ¿no? La mayoría, y les va bien. Entonces, bueno, estaba en ese punto. Dice, casi, se desliza a mis pies. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios, y entonces comprendí cuál es el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Y cuál es mi fin? ¿Sí? Y ahí se dio cuenta, y él mismo reconoce, qué necio era yo, qué torpe era yo, ¿sí? Qué torpe era yo, ¿sí? Para estar pensando en estas cosas. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Solamente a ti, Señor. Si yo te tengo a ti, ellos no te tienen a ti. ¿Cuál es mi fin? Mi fin es estar contigo, Señor. Es una vida eterna, ¿sí? Es la salvación. Y dice, tú eres mi roca y mi porción. Tú eres la roca de mi corazón, ¿sí? Y mi porción para siempre, Dios. Amén. Y así es también con nosotros, ¿no? Tenemos esa roca firme en nuestros corazones y nuestra porción es Dios. Bueno, entonces, este es el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Y nosotros estamos viendo, esto lo estaba viendo el apóstol Pablo en ese tiempo y se lo está diciendo, mira, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a seguir pasando. Esto va a peor. Entonces, ahora nosotros, ¿qué estamos viendo? Pues que efectivamente ha ido a peor, ¿sí? Y lamentablemente vivimos un tiempo bien difícil. Cada día uno piensa, dice, ¿cómo está esto, no? O sea, es tremendo cómo el hombre se ha vuelto cada vez más egoísta, ¿sí? Más y más pues, indiferente, ¿sí? a los demás, ¿sí? Mira por sí mismo, nada más. Y ya antes lo cubría un poquito con el humanismo, pero yo creo que hoy en día ya casi ni el humanismo, ¿sí? Lo han dejado a un lado también, ¿sí?
Y ya poco se habla de humanismo. Antes todavía se hablaba un poquito más. ¿Sí? Había más costumbres, más tradiciones de nuestros padres y de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que nos ayudaban a conservar, ¿sí? A conservar estas costumbres y buenas tradiciones también, ¿sí? Y ser una familia, por ejemplo, ¿sí? Y hoy en día, pues, está costando eso ya. Hoy en día ya cuesta ver esas cosas, y lo que vemos es pues que todas estas afirmaciones que el apóstol Pablo le hacía del carácter de los hombres, la podemos ver en el día a día, que es una realidad en nuestra convivencia más cercana. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, pero la fe, ¿sí? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe comienza en el oír, ¿no? El oír la palabra de Dios, y finaliza, ahí se deposita en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y después también dice que toda la Escritura, no una parte, sino toda la Escritura, o sea, toda, completa, ¿sí? Desde Génesis, desde que Dios creó, hasta Apocalipsis, vengo pronto, toda es inspirada por Dios, ¿sí? Inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Bien, pues que el Espíritu de Dios nos alienta en cada palabra, ¿sí? En cada sílaba, en cada letra, ¿sí? De cada uno de los versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿sí? Todo, absolutamente todo, es inspirado por Dios, ¿sí? Es palabra de Dios, ¿sí? Y entonces cuando uno está leyendo la Biblia, ¿sí? La Biblia por sí misma, sí, es un libro, ¿sí? Que está impreso. Pero cuando uno lo lee la Biblia, ¿sí? Cuando estás en esa oración, esa meditación, poniendo tu fe ahí, entonces encuentras que la palabra de Dios viene a tu vida, ¿sí? Y hay porciones, hay muchos ejemplos, ¿no? Que, o sea, un versículo nada más, un versículo, wow, ya, ya te llena, ya estás, o sea, es como nos compartían al principio, ¿no? Ese pan, ¿no? Que fue multiplicado y que todos se saciaron. Dice, así es la palabra de Dios, nos sacia por dentro, nos llena por dentro, nos alimenta nuestro espíritu. Entendamos todos, estamos hechos de cuerpo, espíritu y alma. No solamente de cuerpo, cuidamos mucho el cuerpo, le dedicamos mucho al cuerpo, pero ¿cuánto le dedicamos al espíritu? ¿O cuánto le dedicamos a nuestro alma? ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que prestar un poquito más de atención, porque al final de cuentas no somos lo que se ve, en realidad, lo que sí somos es lo que está dentro, ¿sí? Esa es nuestra identidad, ¿sí? Esa es nuestra identidad. Y lo que manifestamos, lo que sale de dentro, eso sí somos, ¿eh? Pero lo de afuera, eso podemos aparentar muchas cosas, ¿sí? Y tratar de vivir engañados y engañando a otros. Pero lo de interior, eso es real, eso es la sustancia misma de lo que somos. Bueno, toda escritura inspirada por Dios. Y en esa escritura, en esa palabra, nos revela, ¿sí?, la voluntad de Dios a nuestros corazones. En segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20-21.
confirmando un poquito esto que estamos viendo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Entonces, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿sí? Entonces es el Espíritu de Dios morando en los corazones de los hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿sí? Y que hablaron de parte de Dios, ¿sí? Entonces esa es inspiración, ¿sí? Es palabra ungida de Dios. Y cuando es una palabra ungida de Dios, entonces no es cualquier, ¿eh? Hay palabras que son muy agradables, ¿no? Al oído. Y, wow, ¿no? Pero ¿cuánto dura, no? Nada, el momento, ¿no? Después ya te olvidas de la palabra. Fue muy agradable al momento, ¿sí? Pero nada más. Pero la palabra de Dios queda, se guarda, se almacena en nuestro alma, ¿sí? Y ahí está. ¿Y saben qué? Esa palabra va a estar en el momento que la necesitemos, ahí va a estar, ¿sí? Ahí va a estar, para ser utilizada, para ser útil. Bueno, útil, como le dice el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, dice, ¿útil para qué? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enseñar, son 4 cosas, dice, enseñar es lo primero, la enseñanza que recibimos directamente de parte de Dios, porque de ahí partimos, es la base, ¿no? De la predicación, de la enseñanza, de la evangelización, del discipulado, todo parte de esa enseñanza que hemos recibido. ¿De quién? Del Señor mismo, del Señor mismo. Sí, después hay otras cosas, hay herramientas, hay complementos, hay comentarios bíblicos, hay estudios bíblicos, hay predicaciones, hay muchas cosas lo que están a la mano, a nuestro alcance. Pero lo más importante es ser enseñados por el Señor. ¿Sí? Cuando tenemos esta palabra, cuando tenemos, esto sí, ahora utiliza lo que quieras. ¿Qué necesitas para desarrollarlo? ¿Qué necesitas para presentar este mensaje? Pero esta palabra que Dios te dio, sí, para compartir. Adelante. Enseñar, redarguir, traer un convencimiento de la verdad al corazón. Esos corazones que están, ¿sí? Pues alejados, ¿sí? O que necesitan un arrepentimiento, un cambio de actitud, un reconocer que están mal, que han pecado, por ejemplo, que están fuera de orden. ¿Cuántas veces un consejo, una palabra? No muchas palabras, no hay que ir al psicólogo y estar 2 horas el psicólogo, y, en fin, sino una palabra de Dios al corazón, ¿sí? Necesitado. Ya, lo deja desarmado por completo ya, ¿sí? Y entonces, aquí estoy, Señor. Corregir, redarguir, corregir, ¿no? ¿Qué tenemos que corregir? Pues lo torcido, ¿no? ¿Qué se corrige? Lo que está torcido. Bien sea en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes o en nuestra conducta. Cuando estamos con pensamientos que están fuera de orden, Dios nos habla. A ver, ponte en orden, ordena tus pensamientos. No está bien lo que estás pensando. Está fuera de mi voluntad. Cuando nuestras actitudes no son las más correctas también, ¿sí? Actitudes de orgullo, de altivez, de menosprecio, en fin, indiferencia también. Entonces el Señor también nos toca en nuestros corazones con una palabra, ¿sí? Dice, cuidado con la altivez, ¿sí? Porque la caída está buena, la caída es tremenda.
con nuestras conductas también, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos estado sentados, hemos escuchado una palabra, un mensaje, y Dios nos ha hablado y dice, uy, parece que toda la reunión ha sido para mí? Y dice, vaya, ya tengo tarea, ¿no? Ya tengo tarea por delante. Pues qué bueno, ¿sí? Que Dios nos ha hablado, ¿sí? Que Dios nos enseña, que Dios nos corrige, que Dios nos redarguye, ¿sí? Que el Señor nos instruye, que nos prepara, nos educa, ¿sí? Pero para educar, ahí lo vemos en el colegio Primeros Frutos, que está en Tlaxiaco, ahora hicieron su festival también el viernes navideño, 400 personas, más de 400 personas familiares, mamás, papás, abuelitos, de los alumnos, desde preescolar hasta bachillerato, estuvieron ahí participando pues, toda la tarde en el festival y muy bien, muy bien. La educación, pues, hay una disciplina para la educación. Se tiene que disciplinar al alumno. Tiene que, si no, el niño no va a poder prepararse para ello, ¿sí? Entonces, entra la educación, entra la preparación, entra la disciplina en ello, ¿sí? Hay que enseñarle, hay que corregirle cosas, hay que decirle, no, presta atención, así no, ahora estamos sentados, ahora escuchas, ahora haces esto. Y ahí entra una disciplina. Y así es también en nuestras vidas espiritualmente. Necesitamos que el Señor nos instruya, pero también que nos discipline como hijos suyos, ¿sí? Como hijos suyos. Y qué bueno que nos disciplina también, porque ahí nos dice su palabra, aquí nos dice, es porque te amo, porque yo soy tu padre y te amo, y te corrijo, ¿sí? Y te disciplino también, ¿sí? Yo no les trato como hijos, ¿cómo dice? Alguien me diga. No legítimos, vaya, no legítimos, sino como hijos legítimos, así como un padre que ama a su hijo y lo instruye, lo prepara. Bueno, para cumplir con justicia, todo con un mismo fin, de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, obras que ya han sido preparadas de antemano, ¿sí? Obras que nos ayudan a vivir en esa voluntad de Dios, en ese propósito que Dios tiene. Bueno, quiero terminar explicando un poquito aquel mural del primero. En el principio, ¿sí? Dios creó, cuando no había nada, absolutamente nada. Dios sí existía, Dios sí estaba, ¿sí? Y Dios creó, ¿sí? Hagamos, ¿no? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Bueno, Juan capítulo 1, verso 1, 4. Ya que estamos en este tiempo de Navidad, pues dejar un pequeño mensaje también relacionado con la Navidad, con este momento tan especial que es el nacimiento de Cristo. Cristo nació hace más de 2000 años, pero Cristo quiere nacer hoy en los corazones, donde no ha nacido todavía, ¿sí? Cristo quiere nacer. Juan capítulo 1, verso 1, 4. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que en el principio,
todos siempre pensamos que tenemos el pensamiento, esa idea de que, pues que Cristo nació, como que comenzó su existencia hace 2000 años. Bueno, aquí ya nos aclara, ¿no?, que no es así, ¿sí? Jesucristo es Dios. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante, tener esta verdad en nuestros corazones, de que Jesús es Dios, ¿sí?, que Él es el Hijo de Dios y es Dios. Dice que en el principio el Verbo estaba con Dios y era Dios, Dios mismo, ¿no? Y que todo fue creado, ¿sí? Y que todo fue creado, todas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él estaba, o sea, Jesucristo estaba desde el principio. Dios es eterno, ¿no? Entonces Él estaba en esa eternidad y comienza la creación, ¿sí? Y sea la luz y ahí vamos con la creación y hasta llegar al hombre, ¿no? Y cuando llega al hombre dice, hagamos al hombre, ¿sí? ¿Cómo? Pues a nuestra imagen, ¿no? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Y claramente ahí está hablando en plural también ya, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos viendo, ¿sí?, que el hombre fue creado con ese propósito, ¿no?, de vivir en esa comunión con su Creador, ¿sí? Y en especial dentro de ese plan de salvación que Dios tenía, pues con su Hijo amado, Jesucristo, ¿no? Porque dice, todo fue creado por Él y para Él. Sin Él, nada fue hecho, ¿sí? Entonces el hombre depende totalmente también, igual que la creación, depende de Jesucristo, del Hijo de Dios, ¿sí? Por último, en Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17. El apóstol Pablo también nos confirma esta parte, esta porción de la Escritura. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, ¿qué? Él es antes, ¿sí?, de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo está, ¿sí?, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios Padre le dio esa potestad a su Hijo amado, ¿sí? Y todo subsiste, se sostiene, tiene propósito en Cristo Jesús. Y si no estamos en Cristo, pues entonces no estamos en ese propósito, ¿sí? No estamos. El hombre sin Cristo vive, por mucho que trate de aparentar, por mucho que diga, es igual. Al final de cuentas, el vacío, ese vacío que tiene en su corazón, en su interior, en su alma, está ahí, ¿sí? Porque el hombre sin Cristo está incompleto, ¿sí? Y bien lo sabe. Y ¿saben una cosa? Cuando más se dan cuenta, cuando llegan, sobre todo cuando llega un tiempo ya de su final, de sus días, ahí sí, ahí sí ya comienza uno ya a decir, a ver, ¿cómo va a estar esto? Ya se acerca el final de los días. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a estar esto? ¿Dónde se acabó todo aquí ya? Bueno, para los cristianos no se acabó, sino al contrario. Es continuar, es un nuevo comienzo, es
estar en la presencia de Dios, ¿no? Que tanto deseamos y anhelamos también. Amén. Entonces, Cristo en vosotros, dice el apóstol Pablo, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Pero tiene que estar Cristo en nosotros, en nuestras vidas, tiene que vivir en nosotros, ¿sí? Y estamos completos. No necesitamos cosas, claro que sí, como todo ser humano necesitamos cosas, necesitamos comer, vestirnos, necesitamos movernos, necesitamos, pues claro, ¿y qué hacemos para eso? Pues trabajamos. Trabajamos y funcionamos como todos, ¿eh? Y tenemos que pasar por todas las situaciones, eso. Pero siempre nuestra confianza, nuestra fe está depositada en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y eso nos da, bueno, los días se nos hacen cortos. Con esto les digo todo. Los días se hacen muy cortos, muy cortos. Quisiéramos que se extendieran más los días. Y yo recuerdo, llegué a Cristo con 28 años, ya no era tan niño. Y recuerdo cómo eran los días, ¿sí? Los días no tenían ningún sentido, no tenían propósito. Ni los contaba, no eran días que no, ¿sí? Y los días en Cristo se te quedan cortos porque siempre quieres hacer algo más. Siempre quieres y uno siente de poder hacer algo más, ¿sí? Y eso es muy especial. Entonces, pues quiero felicitarles también en estas Navidades de parte de todos los chicos, chicas, de los matrimonios, de los familiares de Reto también, de todos los lados. Yo sé que muchos de sus familias están también igual en algún lugar de Reto, están a distancia, cierta distancia, y no van a poder tener este tiempo de pasar las Navidades con ellos, pero no se preocupen porque están muy bien, ¿sí? Están en un ambiente donde el Señor está en medio de ellos y les está cuidando y les está pues dando esa felicidad que todos deseamos, ¿no? Y de todas formas, pues ellos también ya se comunicarán con ustedes y les felicitarán, ¿sí? Y bueno, pero que están bien, ¿sí? Y bueno, también pues desearles que ustedes también estén muy bien, que la pasen muy bien con sus seres queridos, ¿sí? Que sean felices. Fuimos creados para ser felices, ¿sí? Que sea real esto en nuestras vidas, ¿sí? Y eso no nos lo va a dar las cosas que nosotros podamos lograr y conseguir, porque eso se va a quedar aquí también, todo, ¿sí? Esa felicidad viene del Señor nada más, ¿sí? De Él viene. Bien, pues que Dios les bendiga, que les cuide, que comencemos también, si no nos vemos hasta el próximo año, que ya está cercano, pues que comencemos también el año bien, ¿sí? Y sobre todo, pues poniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Amén.